Gracias por continuar con nosotros. Les reitero que, bueno, nada, hicimos contacto con Marinelli, se cortó la comunicación, pero ya sabemos que el día 19 de octubre es la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Regresamos aquí a los Estados Unidos y vamos al tema migratorio, la otra gran noticia, grande porque ocupa titulares, no buena noticia, es el tema de la decisión que tomó la Secretaría de Homeland Security con relación al tema del paro humanitario. Como he dicho yo casi de forma coloquial, la señora Cristina Hoy la tiene cogida con nosotros. Con el 85.000 chinos entraron ilegales. Una cantidad de gente entró por la frontera y no con un parol o no con un TPS. Y entonces, claro, es muy fácil agarrar los que están ya localizados por el tema del paro. Pero para hablar de esto, como todos los viernes y en esta oportunidad, pues muy especial por el tema de la noticia, tenemos con nosotros a nuestro buen amigo, el abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma Benme Legal. Héctor, encantado en saludarte. Gracias por estar con nosotros, abogado. Es un placer como siempre. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy pendiente de esta información y lo que quería iniciando ya esta conversación era para que le quedara claro a la gente, porque incluso le adelanté al público que le iba a hacer esta pregunta, es que esta decisión la toma el gobierno porque la Corte Suprema había dicho sí, el gobierno tiene la potestad o el Ejecutivo tiene la potestad de poner, quitar, revocar el paro humanitario. Eso indica que ya ningún abogado, ninguna organización puede ir a la Corte a retar esta decisión de anoche. Podrá ir a retarse, Carlos. Lo que pasa es que, como bien tú estás indicando, había una juez que había establecido que la figura del paro humanitario no se podía terminar en masas como una medida administrativa de efectos generales y tenía que haber una determinación casuística para que ciertamente pudiera llegarse a esa terminación, es decir, caso por caso. Entonces, esa autorización efectivamente, en sede cautelar la dio la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, el gobierno tiene la facultad para poder hacerlo mientras que continuamos el juicio. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas que eventualmente pudieran todavía quedar con una vigencia de autorización de estadía en los Estados Unidos a través de la figura del parol humanitario, eso sí, por sí solo. Acuérdense que no estamos hablando quienes hayan presentado otro tipo de solicitudes, les quedaba en el marco del paro humanitario muy poco tiempo, estamos hablando de meses. El que probablemente más tiempo le quede, estamos hablando que será aproximadamente no más de unos 8 meses, 9 meses de vigencia del parol. Entonces, esto lo que obliga es a que las personas, pues indudablemente, tomen acción inmediata para poder pasar a otro tipo de figura migratoria que les permita y les autorice la estadía. Hacia allá iba mi próxima pregunta. Una persona que entró con un paro humanitario, recordemos que el paro humanitario tenía una vigencia de 2 años. Como bien nos ha dicho nuestro abogado, estamos en una situación de que si usted cumple un año, ¿podría quedarle un año, Héctor? A lo mucho, o sea, son muy pocas las personas que realmente les queda esa cantidad de tiempo. Acuérdate que, por ejemplo, en el contexto de lo que fue la administración Biden, ni siquiera estamos hablando de la misma administración Trump, Mm, ya ellos habían señalado que la figura del paro humanitario no iba a ser extendida. Y mm. por lo tanto, la última vigencia que tuvo esa figura del paro humanitario es para las personas que llegaron hasta octubre del 2024. Es decir, que algunas personas que pudieron haber llegado en el marco del parol hasta esa fecha, a lo mucho les quedaría hasta octubre del año que viene. Pero estamos hablando de una cantidad minúscula de Minuto. personas que tendrían una vigencia, entre comillas, larga. Y Todos esa los persona, demás están perdón por que te terminar este interrumpo, mismo año. y esa persona, si le llega un correo que su permiso de trabajo está suspendido, o sea, no estará ilegal en el país porque tiene una vigencia del parol, pero no tiene permiso de trabajo y no podría trabajar de forma legal. No, no, y también les estarían terminando el parol de manera anticipada, porque la Corte Suprema autorizó a que lo hicieran. De hecho, ya la administración lo había hecho antes de la acción judicial. Eso obviamente quedó en suspenso producto de la acción judicial y posteriormente la Corte Suprema dijo, el gobierno en este momento tiene la facultad de hacerlo. Entonces técnicamente lo pueden hacer. Pero recuerda que esto no daña en lo Ujú. absoluto las personas que obtuvieron, por ejemplo, TPS, las personas que presentaron asilo y que esas personas a través de esos mecanismos presentaron otras peticiones. Por ejemplo, peticiones familiares, ajustes de estatus de visas employment base, asilos pendientes, etcétera. Eso es otra realidad. Esto es solo para los que nada más tengan la figura del parol Del parol humanitario. humanitario. Es decir, que si una persona entró, por ejemplo, un cubano, entró con parol humanitario y ya cumplió el año y entonces fue y pidió su ajuste cubano porque fue admitido, esa persona ahora le ampara
solamente la respuesta que le den una vez que ya aplicó para el ajuste cubano. Correcto, tal Y cual. si no es cubano, sino venezolano, nicaragüense o haitiano, e intentó hacer un ajuste hacia otro estatus, lo que le ampara es esa diligencia, ese trámite, ¿correcto? Correcto, así es, Carlos. O sea que si usted tiene, mi querido amigo, mi querida amiga, un parol humanitario y no hizo ninguna gestión, ¿tendría chance, mi querido abogado, de hacer una gestión ahora? En este momento pienso que sí, Carlos, porque va a depender de cada realidad. Acuérdate que, por ejemplo, si usted se casó con un ciudadano americano, indistintamente que se haya quedado sin estatus o le estén quitando el parol, usted igual puede presentar un ajuste de estatus en este momento. Si usted es padre de ciudadano americano mayor de 21 años, esa persona perfectamente lo puede llegar a pedir. Mm. ¿Me explico? Hay excepciones de ley para que usted pueda hacer una petición de asilo en este momento, indistintamente que esté expirando la figura del parol, porque dentro del marco de las excepciones, más allá del año, es que haya habido un cambio de circunstancias excepcionales en el país o en la persona. En la persona en este momento es que sobrevenidamente me estoy quedando sin un estatus que tenía. Y en el contexto venezolano, cuando hablamos del país, estamos hablando de que se siguen patentando todos los días prácticamente cambios excepcionales, porque por ejemplo acabamos de tener elecciones el 25 de mayo, elecciones pues que indudablemente la inmensa mayoría del país rechazó, y Ujú. eso sigue, digamos, abriendo la puerta a que se pueda justificar un asilo que no sea frívolo a estas alturas del partido. Es importante que la gente sepa que esto viene de alguna manera a reforzar lo que siempre hemos dicho, porque cuando se inició el paro humanitario, en este mismo estudio, el abogado Héctor Benítez decía que teníamos que recordar que estos alivios migratorios eran temporales y que había que empezar a buscar, si tenía usted, si califica para cualquier otro tipo de estatus, hacer las aplicaciones de rigor para que cuando esto pasara no se quedara usted en un limbo migratorio. ¿Es correcto, abogado? Correcto. Es así, Carlos. Siempre se ha venido señalando, incluso con la misma medida del TPS, que hemos hablado que es una figura maravillosa, no deja por esencia de ser una figura temporal. Y las personas, el gran problema que a veces ocurre también con nuestras comunidades es que dejamos las cosas para último momento. ¿Ok? Y vemos cómo desafortunadamente siempre hay una casa de por medio que es prioridad, que hay un auto nuevo que es prioridad, que hay un viaje que es prioridad, pero los asuntos legales se dejan para el último momento. Ujú. Entonces, la invitación es a que cambiemos un poco, los que no lo hayan hecho lógicamente, que cambiemos un poco ese esquema de prioridad, porque lo principal en este momento es lograr afianzar esas raíces de manera consolidada en territorio americano y después podemos dar esos pasos hacia adelante. A ver, yo quisiera, sobre todo para que la gente tenga un contexto, esta figura, específicamente porque el TPS, bueno, tiene muchísimo, pero muchísimo tiempo y la gente lo conoce, se lo dieron a centroamericanos cuando el huracán Mitch en Centroamérica, cuando la guerra civil en El Salvador, muchos salvadoreños fueron cobijados por el TPS. Pero el caso del parol humanitario, que yo tenga memoria, no lo conocía. ¿Usted como abogado conoce antecedentes de esta figura de un parol humanitario? Sí, bueno, fíjate muy bien. En el caso de lo que es el parol humanitario en sí, porque Ujú, acuérdate que una cosa es parol humanitario con programas específicos a determinados países, que es lo que estamos viendo ahorita, ujú. y otro lo que es la figura del parol humanitario. La figura del parol humanitario, digamos que siempre ha existido en el marco de la ley de migración, por lo menos desde la última reforma del 96 para acá, ¿ok? Por señalar la última vigencia, ¿ok? Esa figura sí ha existido, pero ha sido una determinación ciertamente de manera casuística, no en masas, etcétera, que es lo que ha sido objeto, en este caso, de críticas por la nueva administración y es el motivo por el cual están atacando la figura del paro humanitario. Pero en fecha reciente, digamos que el nacimiento ya como programa de país se dio últimamente en lo que fue el conflicto de Rusia y Ucrania, donde Mm. se extendió un paro humanitario para los ucranianos a los fines de que pudieran mantenerse acá en el marco de ese contexto o de ese conflicto, o que pudieran llegar en el marco de ese conflicto. Se vio el éxito del programa para reducir de alguna manera lo que era la llegada por vía fronteriza y se empezó a aplicar en principio, si no me equivoco, octubre 18 del 2022 en el caso Venezuela, Ujú. y como se vio que también estaba dando resultados positivos, en enero del 2023 se extendió al resto de las nacionalidades. Ahora también se argumentaba que, y yo creo que esto es lo mínimo, pero sí ocurrió, que hubo mucho patrocinante fraudulento, porque en el tema del paro humanitario yo podría ser sponsor de alguien, no necesariamente tenía que ser un familiar mío, yo podía llamar a alguien
y solicitarlo yo por parol humanitario y yo me comprometía a sostenerlo económica y financieramente hasta que la persona obtuviera su permiso de trabajo. ¿Es correcto? Eso es cierto, Carlos, pero acuérdate que si bien la crítica de la administración Trump a la Biden era el hecho de que se había otorgado un documento en masas, Ujú. la crítica que también se hace a la administración Trump es que no pueden pagar justos por pecadores. Así Y es. estamos hablando de que si eventualmente hubo ese tipo de circunstancias, se pueden hacer determinaciones caso a caso para generar revocaciones anticipadas y no solamente eso, sino perseguir también jurídicamente a los patrocinadores que Así estaban de es. alguna manera utilizándolo como un mecanismo de tráfico humano. Entonces, digamos que hay razones de parte y parte. No se trata de que hay una verdad absoluta de ninguno de los lados, sino hay que Usted tratar de acaba, balancear las verdades de un lado y del otro. mi querido amigo, usted acaba de hablar del tráfico humano. Si alguien en este momento fue víctima de un patrocinante fraudulento con intenciones de tráfico humano, pudiera, si tiene la forma de demostrarlo, pedir una visa. Sí, señor. Hay dos visas que pudieran examinarse para verificar esto y de alguna manera abriría la puerta a primero un estatus no inmigrante y después una residencia legal permanente, que son las visas U y la visa T. La visa T por esencia está destinada a la figura del tráfico humano, pero normalmente tiene que ver una conjugación de elementos de explotación o sexual o laboral, ¿ok? No es que sea exactamente, o sea, solo para eso, pero en términos muy generales así. Pero lo que no entrase dentro de ese esquema perfectamente puede manejarse o de alguna manera tratar de encuadrarse en el marco de la visa U. Por eso es que es importante que las personas no se respondan a sí mismos, puedo o no puedo, sino que se pueda ir a un abogado con experiencia a los fines de que establezca si usted tiene o no tiene un camino para solventar su problema. Y las visas U y la visa T son tan buenas que son visas que incluso hasta teniendo una orden de deportación, puede llegar a sobrepasarse esa dificultad y regularizar su situación en el país. Podrían eventualmente incluso conducir a la residencia. Sí, señor, a la residencia. Después de que obtienes el estatus no inmigrante, puedes aplicar a residencia permanente. Bien, amigos, no nos queda otra cosa que aconsejarles que de inmediato, si usted es de ese porcentaje que durante la vigencia de su parol humanitario no buscó ajustar para otro estatus, porque el parol humanitario no es un estatus, es un alivio, es una herramienta migratoria temporal que ofreció la administración anterior. Si usted es de las pocas personas que no buscó un ajuste de estatus, este es el momento de hacerlo para evitar que sea usted objeto de una orden de deportación y sobre todo porque van a ir llegando, y dime si no es así, abogado, van a ir llegando casi que en forma escalonada esos correos electrónicos con la suspensión de los permisos de empleo. Sí, señor. Van a ir llegando de manera, digamos, masiva, aunque lo están haciendo con notificaciones. Aquí la gente debe tener cuidado porque muchos pueden estar esperando que les lleguen las notificaciones a sus casas y el gobierno va a entender que como las personas que llegaron bajo la figura de paro lo hicieron creando una cuenta electrónica, las notificaciones con que sean consignadas o sean cargadas en esa cuenta electrónica ya están surtiendo efecto, aunque después les lleguen por escrito a sus casas. Sí, me están diciendo por acá que reitere qué cosa, porque no entendí lo que me dijeron. Los que están en espera porque pidieron un ajuste para otro estatus migratorio. ¿A eso se refiere? Exacto. Me están diciendo que reitere por favor el consejo para aquellos que realizaron la solicitud de un ajuste y que están en espera de la notificación o que ya recibieron la notificación, ambos casos. Sí. Esto está afectando a los que solamente tienen parol humanitario, que no tienen ningún otro tipo de trámite. Si usted obtuvo TPS y derivado del TPS tuvo la oportunidad de ajustar una visa Employment Based, una EB1, EB2, EB3, EB4, etcétera, usted puede esperar el resultado con tranquilidad de ese proceso. Si usted se casó con un ciudadano americano o con una residente permanente y tuvo la oportunidad de hacer un ajuste de estatus, usted puede esperar el resultado de ese proceso. Si usted ya como ciudadano cubano tuvo elegibilidad para la ley de ajuste cubano y aplicó a la ley de ajuste cubano, usted puede esperar el marco y la finalización de ese proceso de ajuste de estatus. Y de lo contrario, si usted aplicó en paralelo una figura de asilo o no ha aplicado, pero o que usted tiene un miedo bien fundado de que pudiera llegar a ser perseguido, usted debe explorar de manera inmediata la posibilidad de presentar una figura de asilo. Bien. Como siempre, es un placer y un gusto y muy útil para toda la audiencia estas conversaciones y sobre todo en estos tiempos en que los titulares migratorios ya
uno trabaja todos los días con las noticias y llega un momento en que uno se confunde. Y por eso es importante tenerlo con nosotros. Un gran abrazo, mi querido abogado. Gracias a Vamos a ustedes, seguir en Carlos. comunicación y vamos a ir poco a poco aclarándole a la audiencia lo que debe hacer y lo que esté por ocurrir. Un gran abrazo. Igual, me gustaría solo para cerrar que la próxima conversación que tengamos sea para hablar sobre los supuestos índices de criminalidad de la comunidad inmigrante, Carlos. Las Sí, últimas así es. estadísticas reflejan que no es más del 1%. Lo Así es. abordaremos luego. Lo tenemos allí, lo vamos a compartir y vamos a ver si la semana que viene, independientemente de que no sea viernes, nos tomamos un bloque para llevar estas estadísticas y que sean de conocimiento público, porque está súper claro que no llegan al 1%. Y la generalización que ha hecho Homeland Security en la persona de su secretaria para con los migrantes es absolutamente ofensiva e injusta. Gracias, mi querido Totalmente. abogado. Igual, que me les vaya muy bien, Carlos. Hasta luego. Así es. Amigos, ya lo Excelente día. saben, se puede vivir, se puede trabajar en Estados Unidos siempre y cuando usted se asesore con profesionales. Y cuando lo decimos, es mucho más que el mensaje comercial, que si bien es cierto, el doctor Héctor Benítez tiene en este programa y en este canal, es real. Aquellos que no hicieron ninguna gestión, sino que se dejaron amparar solo por el paro humanitario, hoy se están viendo en aprieto, pero todavía tienen una oportunidad. Hacemos pausa.